Quiz 2, ejercicio 15. Si A y B pertenecen a los números reales, ¿se puede determinar el valor de A y B? Sí. En este ejercicio, chicos, vamos a recordar tres temas bien importantes. El primero son las propiedades de los logaritmos. El segundo son las propiedades de los sistemas de ecuaciones. Y el tercero, cómo resolver este tipo de preguntas de suficiencia de datos. Recordemos primero lo que es un logaritmo. Un sinónimo de la palabra logaritmo es exponente y se le llama logaritmo al número que está en el exponente de una expresión. Por ejemplo, en la que ven aquí, ¿cuál es el logaritmo? Bien, el 3. ¿Y esto cómo se representa con logaritmos? Así. A este número se le llama base y a este se le llama logaritmo. Es por eso que, matemáticamente, el logaritmo de un número es aquel número al que se eleva la base para que el resultado sea el número al interior del logaritmo. Como representa el exponente de una expresión, sus propiedades están directamente relacionadas con las propiedades de las potencias. Las vamos a recordar de manera rápida ahora, pues ya las hemos detallado en otros videos del canal. Pongan atención a cada ejemplo para las propiedades. La primera propiedad de los logaritmos es que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. La segunda propiedad de los logaritmos, derivada de la anterior, es que el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. La tercera propiedad de los logaritmos de un número elevado a otro hace que este exponente multiplique al logaritmo. Y finalmente, la cuarta propiedad, el cambio de base de un logaritmo, que en esencia sirve para poder calcular manualmente algunos logaritmos o para simplificar otros. El segundo tema que recordaremos son las propiedades de los sistemas de ecuaciones. También en nuestro canal hemos explicado qué significan y para qué sirven. Recuerden que son usados para encontrar puntos del plano cartesiano o del espacio que tienen 2 o 3 variables respectivamente. También podemos resolver sistemas de ecuaciones que tienen más variables, pero debemos recalcar que para poder encontrar una única solución a los sistemas de ecuaciones en varias variables, necesitamos como mínimo una cantidad de distintas ecuaciones igual que el número de variables. Por ejemplo, si queremos encontrar cuánto valen A y B en esta ecuación, necesitamos mínimo otra ecuación con las mismas variables y distinta a esta primera ecuación. Si tenemos 3 variables, necesitamos como mínimo 3 ecuaciones distintas. Y si tenemos 4 variables, necesitamos como mínimo 4 ecuaciones distintas. Y así, etcétera, sucesivamente. Es muy importante tener esto presente, pues nos va a servir para resolver este ejercicio y para recordar el último punto, que es el punto 3. Las preguntas de suficiencia de datos. Recordemos que en este tipo de preguntas no debemos resolver la pregunta. Esta en particular, debemos tener la certeza de si podemos encontrar los valores de A y B, pero no debemos encontrar los valores de A y B. No debemos calcularlos, no es necesario. Solo debemos saber si podemos encontrarlos. Por otra parte, debemos analizar para este tipo de preguntas ambas informaciones que nos dan de manera separada.
Si concluimos que la primera información es útil para resolver la pregunta, pero la segunda no lo es, marcamos la A, una por sí sola. Si es al revés, marcamos la B, dos por sí sola. Si necesitamos ambas informaciones, vamos a responder la C, ambas juntas. Ahora bien, si en el análisis determinamos que con cualquiera de las dos es suficiente para responder la pregunta, vamos a responder la D, cada una por sí sola. Finalmente, si no hay ninguna manera de responder la pregunta con cualquiera de las dos informaciones que nos entregan, vamos a responder la E, falta información. Pasemos ahora a resolver el ejercicio. Fíjense que la pregunta es si podemos averiguar el valor de las dos variables, A y B. Entonces veamos qué información nos dan para encontrarlo. La primera dice que el logaritmo de la multiplicación de A por B es 2. Si aplicamos la definición de logaritmo que vimos al inicio, tenemos que 10 al cuadrado, o sea 100, es A por B. Esta ecuación por sí sola tiene infinitas soluciones, pues hay infinitos pares de números que multiplicados dan como resultado 100. Por lo que solo con esta información no podemos saber a ciencia cierta cuáles son los valores de A y B. Entonces marcamos una cruz aquí. Ahora nos olvidamos de la primera información y analizamos solo la segunda información, que el logaritmo de la división entre A y B, respectivamente, es menos 1. Si aplicamos nuevamente la definición de logaritmo, tenemos que 10 elevado a menos 1, es decir, un décimo, es igual a A dividido en B. Esta otra ecuación también tiene infinitas soluciones, pues son infinitos los pares de números que nos dan como resultado un décimo. Entonces también marcamos una cruz aquí. Con esta no podemos resolver. Así que ahora debemos hacernos la pregunta de si podemos responder cuáles son los valores de A y B con ambas informaciones. Y la respuesta es que sí podemos. ¿Por qué? Porque tenemos dos ecuaciones distintas y dos variables, que era lo mínimo que necesitábamos, como recalcamos en el punto 2 que analizamos al principio. La resolución de por qué podemos encontrarlas se las dejo en pantalla, pero recuerden que no es necesario encontrar los valores de A y B, solo teníamos que decir si podíamos encontrarlo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C, ambas juntas.